Solo un aviso. Esta no es el tipo de historia que te mantendrá en vilo, sin embargo. Es una de las ocurrencias más espeluznantes que he tenido, y esto solo demuestra lo peligroso que puede ser el confort de tu propio hogar. Esto ocurrió hace aproximadamente un año, cuando me gradué de la universidad. Acababa de conseguir una pasantía remunerada en mi campo de estudio como técnico en computación. Mis deberes básicamente consistían en ayudar a las empresas con errores informáticos básicos que pudieran enfrentar. Era un trabajo fácil y muy gratificante para mí, ya que me encantaban las computadoras desde que era niño. En ese momento, la inflación estaba por las nubes, así que estaba extremadamente agradecido por este trabajo. La única parte que no me gustaba eran las horas. Tenía que levantarme alrededor de las 11 p.m. y trabajar hasta altas horas de la noche, hasta alrededor de las 3 a.m., por lo que siempre estaba cansado cuando llegaba a casa. Durante esta pasantía había estado rentando una pequeña casa de un dormitorio como lugar para quedarme. Ganaba lo suficiente para pagarla, pero mis padres estaban orgullosos de mí por conseguir este trabajo, lo que los hizo pagar la mitad. Una noche estaba en el trabajo durante el medio de mi turno cuando recibo una llamada de mi jefe. Me dijo que suspendían las operaciones hasta el día siguiente debido a una posible emergencia por tormenta. Esto resultó en que tuviera que salir y regresar a casa por la noche. Como puedes imaginar, estaba agotado de trabajar, y me quedé dormido instantáneamente, escuchando la lluvia caer. Diría que dormí durante unas buenas 3 horas más o menos cuando me desperté por un ruido de mi habitación, algo parecido a un golpeteo, pero mucho más repentino y rápido. Miré el reloj, eran las 4:07 a.m., y todavía estaba lloviendo afuera. Pensando que probablemente era el granizo golpeando el techo, lo ignoré e intenté volver a dormir. Sin embargo, ni siquiera un minuto después, escuché el mismo ruido de nuevo, esta vez mucho más fuerte. Sentí que se me helaba la sangre al escucharlo, y me di cuenta de que venía de mi pared. Estaba casi seguro de que había un animal viviendo en mis paredes, ya que no vivo demasiado lejos de un área boscosa. Me levanté lentamente de mi cama, me puse mis pantuflas y puse mi oído contra la pared. Estuvo tranquilo durante un buen minuto antes de que sucediera lo inesperado. Un golpe más fuerte que nunca golpeó la pared y me hizo retroceder, momento en el que casualmente miré hacia la rejilla de ventilación. Un destello rápido de un relámpago iluminó lo que parecían ser los ojos de alguien mirándome a través de la rejilla. Lo que más me perturbó fue su rostro. Era pálido y esta persona no parecía tener cejas. Esa fue la mejor descripción que pude dar, ya que luego se agachó de nuevo dentro de la pared. Mantuve contacto visual con esta persona durante un segundo antes de correr fuera de la casa para llamar a la policía. Afortunadamente, los policías en mi ciudad son del tipo que se toma su trabajo en serio, así que pudieron llegar rápido. Un oficial se quedó conmigo mientras el otro inspeccionaba la pared y afirmaba que era demasiado estrecha para que alguien pudiera pasar. Después de escuchar esto, revisé la pared yo mismo e incluso fui tan lejos como para desmontarla y darme cuenta de que tenía razón. Como era de esperar, ambos oficiales se esforzaron por iluminar con sus linternas y realmente mirar adentro. Nada parecía estar fuera de lo común o mal colocado, así que les agradecí por su tiempo y se fueron. Fue entonces cuando llamé a mis padres. Quería contarles lo que había visto. Sin embargo, debí haberlos llamado en un mal momento, ya que no querían escucharlo y afirmaron que eran simplemente terrores nocturnos. Ahora tuve terrores nocturnos durante mi infancia, que se trasladaron a mi edad adulta, pero era raro que tuviera uno. Al día siguiente, salí a comprar yeso para reemplazar el trozo de pared que había quitado. Nunca he creído en lo paranormal, pero no tengo otra explicación para lo que vi. No ha vuelto a pasar nada desde entonces y pretendo que siga así. La historia ocurrió cuando acababa de mudarme a mi nuevo departamento. Fue algo realmente extraño que sucedió hace casi 2 años, pero nunca lo olvidaré. El departamento al que me mudaba era bastante nuevo. El edificio tenía menos de 10 años y parecía muy bien mantenido. Además, no era muy grande, solo había unas pocas unidades en cada edificio, y en total había 2 edificios más una oficina. Había un estacionamiento en el medio donde básicamente todos estacionaban. Mi departamento tenía un dormitorio, un baño, una cocina y una sala de estar. También había 2 armarios, aparte del que estaba en mi habitación.
Uno era un armario estándar para abrigos y el otro era más de mantenimiento, para mi calentador de agua y cosas así. Después de mudar todas mis cosas, lo cual tomó una eternidad, comencé a poner todo en su lugar. Una empresa de mudanzas me ayudó a transportar todo y llevarlo a mi unidad. Estaba en el segundo piso, así que no fue tan malo. La primera noche, mientras estaba arreglando todo y demás, estaba poniendo algunas cosas en mi armario. Estaba tratando de decidir dónde poner todo, y en un momento dado entré en el armario de servicio. Mientras estaba allí dentro, solo estaba mirando alrededor, preguntándome qué pondría allí, cuando noté algo extraño. Había como un panel en la esquina trasera, detrás del calentador de agua. Siempre he tenido buena atención al detalle y casi ni lo noto. Este panel era bastante grande y estaba casi en el suelo. Me puse de rodillas y lo examiné. El panel casi parecía una puerta que se abría a través de la pared hacia la siguiente unidad. Por un momento me pregunté si eso era realmente lo que hacía, pero me di cuenta de que no tenía mucho sentido. No había manija para abrirlo ni nada por el estilo. Cuando jugué un poco con él no pareció tan extraño. Lo dejé en paz y volví a trabajar. Pude organizar algunas cosas más antes de llamarlo por la noche. Más tarde me fui a la cama, probablemente alrededor de las 10 en punto. En medio de la noche me desperté. Recuerdo estar completamente despierta y preguntándome por qué me había despertado. Normalmente esto no pasaba. Todo estaba completamente oscuro y en silencio. Después de unos momentos escuché un ruido. Apenas lo escuché. Sonaba como si alguien estuviera dentro de mi departamento caminando. Me quedé congelada en la cama, no podía creer lo que estaba pasando. Pensé para mí misma, recordando si había cerrado con llave mi puerta y sabía que sí. Luego recordé esa cosa que pensé que parecía una puerta que llevaba a la siguiente unidad. ¿Podría ser eso real? ¿Quién vivía allí? Mientras tanto, los pasos se acercaban y luego mi puerta del dormitorio comenzó a abrirse. Cerré los ojos y fingí estar dormida. No había nada más que pudiera hacer. Solo esperaba que nada malo sucediera. Quien sea que estuviera allí entró y dio unos pasos, luego se detuvo. Se quedaron allí y no parecían moverse. Esto continuó durante unos buenos 2 o 3 minutos. No pude soportarlo más y abrí los ojos. No podía decir quién era, pero parecía ser un hombre. Estaba parado a unos 3 metros dentro de mi dormitorio. No pude distinguir ningún detalle debido a lo oscuro que estaba. Cerré los ojos de nuevo y solo esperaba que quien fuera se fuera. Estaba segura de que no había hecho ningún ruido y que pensaban que estaba durmiendo. Finalmente, quien sea que estuviera allí se dio la vuelta y se fue. Caminaron fuera de la habitación y luego hacia donde venían. No escuché que mi puerta principal se abriera y cerrara, pero sí escuché que la puerta del armario se abría y cerraba. Esto me lo confirmó. Me quedé allí durante mucho tiempo. Me llevó un tiempo antes de poder hacer algo. Finalmente me levanté y revisé todo mi departamento. Todo parecía estar en su lugar como cuando lo dejé. Después de eso volví a la cama. Al día siguiente me levanté y fui directo a la oficina. El departamento solo tenía un par de empleados. Hablé con una mujer en la recepción y le conté lo que había pasado. Parecía bastante confundida. Cuando le confirmé mi número de unidad me dijo que nadie vivía en la unidad junto a la mía. No podía creerlo. El personal del departamento decidió salir y examinarlo. Cuando se los mostré ofrecieron cubrirlo. Pero tomé la decisión de mudarme. Esto fue realmente espeluznante para mí y tengo la sospecha de que fue alguien que trabajaba en el complejo de apartamentos quien estuvo dentro de mi departamento. Si la unidad junto a la mía realmente estaba vacía, el personal sería el único con las llaves. No estoy segura de quién era exactamente, pero solo quería mudarme de allí. La mayoría de mis cosas todavía estaban empacadas y eso es exactamente lo que hice. Hasta el día de hoy todavía me pregunto sobre eso. Soy una mujer que actualmente tiene 30 años y esto ocurrió a finales del año pasado, a principios de noviembre. Mi prometido y yo acabábamos de comprar una empresa de navegación en Puerto Vallarta, México. En ese momento vivíamos en Guadalajara, y debido a que compramos la empresa, tuvimos que mudarnos a Puerto Vallarta para mantenerla. La vida era más o menos lo que esperarías para México. Llovía mucho, y era casi tropical durante los meses de verano. Si has estado en México o vivido allí, probablemente te puedas relacionar con lo que estoy diciendo.
De todos modos, nos mudamos a una casa grande de un solo piso, apropiada para una familia de 4. No teníamos hijos, pero la casa no era demasiado cara y necesitábamos encontrar un nuevo lugar. Durante el primer mes, más o menos, la mudanza había ido bien y empezamos a adaptarnos al nuevo entorno. En otras palabras, las cosas iban bien en su mayor parte. Un día, mi prometido fue a la oficina mientras yo estaba enferma en casa con gripe. En un momento del día, recuerdo que fui a la cocina a buscar un refrigerio para tener algo en el estómago. Al entrar en la cocina llena de cajas sin abrir, por alguna razón tuve una sensación extraña. No era una sensación mala, sino más bien una sensación que me alertaba o algo así, ¿sabes? Esa sensación que tienes cuando sientes que alguien te está observando, sí, la tenía a montones. Dudé antes de mirar por la puerta de vidrio corrediza para ver a alguien caminando por mi huerto de vegetales. Por lo que parecía, era un joven adulto vestido completamente de negro, y llevaba un morral. Ahora, esta casa tenía una puerta en el costado que solo se abría si tenías la contraseña. Sin embargo, la contraseña no estaba funcionando, lo que indicaba que había saltado la cerca. Lo que realmente llamó mi atención fue que parecía estar vertiendo algo alrededor del jardín. Mi instinto inicial fue llamar a mi prometido, pero me di cuenta de que se preocuparía e intentaría tomar esto en sus manos sin otras opciones. Recogí el teléfono para llamar a la policía. La operadora dijo que intentarían enviar a alguien pronto, pero que simplemente me mantuviera oculta mientras tanto. Esta persona seguía mirando alrededor del jardín mientras corría hacia mi habitación y cerraba con llave la puerta. Mientras tanto estaba en mi cama rezando a Dios para que no entrara o irrumpiera. Minutos que parecían horas antes de escuchar las sirenas de la policía desde la calle, se hicieron más fuertes cuando se detuvieron en mi casa, donde luego escuché algún tipo de conmoción. Al salir, vi a 4 policías sujetando a este chico que parecía ser un adolescente mayor. Sin embargo, no intentó escapar, más bien se quedó allí aceptando su derrota. Mientras hablaba con la policía, luego descubrí una verdad impactante que no esperaba escuchar. Mientras lo retenían, lograron encontrar varios rastros de mercurio líquido, que era lo que estaba usando para poner en nuestro jardín. Fue entonces cuando llamé a mi prometido, quien tuvo que dejar el trabajo para venir a casa. Resulta que este adolescente era en realidad el hijo de nuestros vecinos de al lado. Ambos padres estaban devastados y nos pedían disculpas por las acciones de su hijo. Aunque entendíamos su dolor, acabamos presentando cargos contra el hijo por intento de asesinato. ¿Cómo consiguió un recipiente de mercurio? No tenemos ni idea. Todavía estoy muy agradecida de haberlo atrapado en el acto, ya que no estoy segura de si seguiría escribiendo esto si hubiera comido las verduras. Fue arrestado y enviado a la cárcel por 10 años según sus padres. Más tarde ese mismo día, sus padres nos dijeron que su hijo era inocente y que solo estaba mirando nuestro jardín. Ni yo ni mi prometido queríamos escucharlo. Esto ocurrió hace varios años cuando me mudé a un nuevo departamento. Debo mencionar que soy mujer, y el lugar era más viejo y en las afueras de la ciudad. En ese momento, era todo lo que podía permitirme. El departamento en sí era pequeño, de un dormitorio, en el 5º piso de un edificio bastante alto. Me mudé con todas mis cosas, que eran solo unas pocas cajas, y comencé a desempacar. En su mayor parte, me gustaba el departamento porque la ubicación era bastante buena y tenía suficiente espacio para mí. Mi pasillo tenía probablemente 15 o 20 unidades más. Hice quizás 3 o 4 viajes de ida y vuelta desde mi automóvil hasta mi departamento trayendo todo. Mientras hacía esto, en el último viaje que hice, vi a un hombre saliendo de su habitación un poco más adelante en el pasillo. Era el primer vecino que había visto. Terminé de traer las cosas y luego comencé a desempacar. Me llevó prácticamente el resto del día a hacerlo, y para la hora de la noche ya había terminado. No tenía que trabajar en los próximos días, así que conseguí algo de comida y me quedé despierta hasta tarde relajándome y disfrutando mi nuevo lugar. Estaba despierta viendo televisión cuando escuché un golpe en mi puerta. Esto era extraño, casi medianoche. Me levanté y fui a ver quién era. Miré por el mirilla y era el chico que había visto en el pasillo anteriormente, uno de mis vecinos. Parecía un poco extraño que viniera a mi puerta a esta hora, pero decidí contestar. El chico era bastante alto, probablemente como 6'5",
Llevaba gafas y el cabello casi hasta los hombros. Cuando abrí la puerta me saludó y luego me estrechó la mano y se presentó. Me dijo que se llamaba Andrés y que vivía en el pasillo. El chico parecía un poco incómodo. Toda la situación era un poco extraña, pero pensé que era agradable que viniera a presentarse después de todo. Después de presentarme, ambos nos quedamos parados incómodamente por unos momentos. Luego Andrés me preguntó si quería ir a tomar un café a su casa. Le dije que no y le dije que era tarde y que me iba a dormir. Insistió un poco preguntándome si estaba segura. Cuando le dije que sí, dijo, está bien. Y luego cerré la puerta. Luego volví a lo que estaba haciendo. Realmente no estaba tan cansada, pero no quería ir a su casa. Me pareció un poco extraño que eligiera venir a presentarse tan tarde en la noche. Me quedé despierta un rato más y luego me fui a dormir. Al día siguiente salí a comprar algunas cosas en la mañana y estuve en casa el resto del día. Organicé más de mis cosas y hice lo que sea que tenía que hacer el resto del día. Pero de nuevo por la noche hubo un golpe en mi puerta. Me levanté y fui a ver quién era. Era Andrés de nuevo. Abrí la puerta para ver qué quería esta vez. Andrés me saludó y luego me dijo que pensaba que mi correo se había entregado por error en su casa. Dijo que había un paquete para mí. Estaba un poco confundida pero curiosa por qué se le había entregado a él por error. Me dijo que lo tenía en su casa y dijo que podríamos ir a buscarlo ahora. Dije que sí, y salí de mi departamento hacia el pasillo. Luego seguí a Andrés hasta su departamento, que estaba a unos pocos pasos más allá del mío, y no muy lejos en absoluto. Cuando llegamos a su casa, abrió la puerta y me dijo que pasara. Su lugar estaba algo sucio. Tenía una sala de estar en el área principal y luego un dormitorio al lado, algo parecido al mío. Mientras caminábamos hacia adentro, Andrés dijo que mantenía el paquete en su dormitorio para guardarlo. Lo seguí dentro de la habitación. Cuando entré en esa habitación, había mucho menos muebles. Casi tan pronto como entré, Andrés se movió repentinamente detrás de mí. La puerta luego se cerró de golpe. Mi reacción inmediata fue correr hacia la puerta e intentar salir, pero cuando llegué allí, escuché un clic y cuando intenté abrirlo, la puerta estaba cerrada con llave. Me di cuenta de lo estúpido que había sido. Este chico ya me había parecido un poco raro. ¿Cómo podría haber entrado solo en su departamento tarde en la noche? Pensé en lo loca que sonaba su historia de todos modos. ¿Por qué iba a recibir accidentalmente uno de mis paquetes? Le pregunté qué estaba haciendo, pero no respondió. Tenía mi teléfono celular conmigo y lo saqué, pero no había señal allí. Nada se transmitiría. No estoy segura de dónde fue Andrés, pero no lo escuché desde el otro lado. Miré alrededor de la habitación. Había apenas algo allí. Un colchón en la esquina, una alfombra y una mesita de noche. Un lugar aterrador para estar. Su ventana tenía una cubierta. Quité la cubierta para ver si podía ver a alguien afuera, pero las ventanas parecían estar pintadas de negro desde adentro. No podía ver afuera y tampoco podía abrirla. Estaba desesperada. Grité y pedí que me dejaran salir, pero nadie me respondió. Di vueltas por la habitación preguntándome qué podría hacer. No parecía haber nada. Con el tiempo, me di cuenta de que necesitaba pensar en algo para salir de allí. Seguí intentando con mi teléfono, y fui a todas partes de la habitación, pero simplemente no podía obtener señal. Finalmente, fui hacia una de las paredes. Esta era una pared que colindaba con el departamento de al lado. Comencé a golpearla, preguntándome si las personas al otro lado, o siquiera estaban en casa o despiertas. Pero después de varios minutos de eso, sin suerte, aumenté la intensidad. Comencé a golpear la pared tan fuerte como pude. Comencé a dañarla un poco. Luego tomé mi codo y lo golpeé contra la pared. Algunas partes de la pared terminaron rompiéndose y comencé a gritar lo más fuerte que pude y a golpear la pared. Después de un minuto más o menos de esto, la puerta de la habitación en la que estaba se abrió. Andrés estaba allí parado en la puerta. Me gritó que parara, luego comenzó a acercarse. Agarré una pequeña mesita de noche porque era lo único en la habitación que podía agarrar. Lo sostuve para defenderme, pero esto no detuvo a Andrés en absoluto. Siguió avanzando hacia mí. Empujé la mesita de noche hacia él, lo que lo empujó un poco hacia atrás y esto fue suficiente para que yo pudiera correr pasándolo y salir de la habitación. Corrí hacia la puerta, que apenas pude abrir antes de que él me agarrara. Tenía la puerta abierta, pero Andrés estaba luchando por mantenerme dentro. Escuché a alguien caminando por el pasillo hacia nuestra dirección, y comencé a gritar lo más fuerte que pude. Cuando la persona se acercó,
Andrés me empujó lejos, y él mismo salió corriendo del departamento y por el pasillo. La persona en el pasillo me dijo que vivía al lado y se preguntaba qué demonios estaba pasando. Le expliqué la situación mientras corría de regreso a mi departamento. Se llamó a la policía, y Andrés ya se había ido cuando llegaron. Sin embargo, pudieron localizarlo no mucho después de eso. Soy realmente afortunada de haber escapado, y estoy eternamente agradecida de que el vecino decidiera venir a ver qué estaba pasando. Algo increíble sucedió el año pasado con mi novia y yo. Nos mudamos juntos a un nuevo apartamento. Sería la primera vez que viviríamos juntos. Era un nuevo comienzo para nosotros en una nueva ciudad, y estábamos emocionados de empezar este nuevo capítulo de nuestras vidas. El apartamento era moderno, con paredes blancas y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Nuestro vecino, Alex, fue la primera persona que conocimos en el edificio. Era alto, con pelo rubio corto y un muy buen físico. Parecía bastante amigable y nos dio la bienvenida al edificio con una sonrisa. Charlando unos minutos, se ofreció a ayudarnos a mover nuestras cosas, pero declinamos aunque agradecimos el gesto. Durante los siguientes días veíamos a Alex frecuentemente en nuestro edificio. Siempre nos saludaba cálidamente y nos preguntaba cómo nos estábamos instalando. Nada más allá de una pequeña charla, solo cortesías estándar. Parecía ser un buen tipo y estábamos contentos de tener un vecino amigable. Sin embargo, comenzamos a recibir notas amenazantes que se deslizaban bajo nuestra puerta. Estaban escritas con una letra temblorosa, llenas de mensajes enojados y violentos, muchos de ellos con una mala gramática. Ambos estábamos asustados y confundidos. Reportamos las notas al administrador del edificio, quien nos aseguró que investigaría el asunto. No sospechábamos de nuestro vecino Alex, de hecho. No podíamos imaginar quién podría ser. El edificio tenía una seguridad decente, y sería difícil para un extraño entrar y hacer eso, sin mencionar que no había motivo. Unos días después recibimos otra nota, esta vez más explícita y amenazante. Decía que si no nos íbamos del edificio, lo lamentaríamos, entre otras cosas. Llevamos la nueva nota al administrador de nuestro edificio, y esta vez nos remitió a la oficina de seguridad. Pudieron revisar algunas imágenes de las cámaras de seguridad que desconocíamos. Mostraban que Alex era quien ponía las notas debajo de nuestra puerta. Ambos estábamos sorprendidos y asustados. No sabíamos cuáles eran las intenciones de Alex, pero sabíamos que teníamos que protegernos. Fuimos a la policía y les mostramos las imágenes. Arrestaron a Alex, quien fue acusado de acecho y amenazas. Resultó que tenía un historial de enfermedades mentales y había dejado de tomar su medicación desde hacía un tiempo. Se obsesionó con nosotros y se convenció de que estábamos conspirando en su contra. Se había vuelto delirante y comenzó a enviarnos notas amenazadoras para asustarnos y alejarnos. Nos sentimos aliviados de que Alex ya no fuera una amenaza para nosotros y sentimos verdadera compasión por él. Decidimos no presentar cargos cuando nos enteramos de la situación. Esto era un problema de salud mental, no criminal. Después de esa experiencia, nunca nos sentimos completamente seguros en nuestro apartamento. Terminamos mudándonos a otro edificio unos meses después. Fue un alivio poder comenzar de nuevo. Vivo en México y me llamo Benjamín. Solía vivir en una zona tranquila, era una de esas calles sin salida donde solo hay una entrada y una salida. En general teníamos buenos vecinos, pero había uno que era realmente inquietante. Era un constructor que vivía 3 puertas más abajo. Hablaba con nosotros, lo cual era normal, pero también traía vino a nuestra casa para él y mi mamá. Ella era madre soltera en ese momento. Mi mamá rechazaba la oferta cada vez que él la proponía. No estaba interesada en ellos. Él nos regalaba a mí y a mi hermana calendarios de Adviento para Navidad. También nos preguntaba cosas, tratando de acercarse a nosotros, como cuándo era mi cumpleaños y otras cosas por el estilo. Yo era joven en ese momento y no me daba cuenta de lo inquietante que era. Lo que aún me da escalofríos hasta el día de hoy sucedió en una noche de hogueras en 2017. Tenía unos 9 años en ese momento. Mi hermana y yo íbamos a ir a la casa de mi papá y pasar tiempo allí y verlo. Fue entonces cuando el tipo de la calle nos preguntó si íbamos a hacer algo para la noche de hogueras.
Mi mamá no vio esto como una señal de alarma. Le dijo que mi hermana y yo íbamos a la casa de mi papá, lo que significaba que mi mamá estaría sola en casa. Más tarde ese día, decidí quedarme con mi mamá para que no se sintiera sola. Cuando llegó la noche, mi mamá y yo fuimos a casa de su amiga. Había otros niños de mi edad allí y nos llevamos bien. Nos divertimos corriendo y haciendo cosas que hacen los niños. Eran alrededor de la 1 de la mañana cuando mi mamá y yo nos fuimos a casa. Fuimos directamente a la cama. Me desperté por el sonido de algo, pero no estaba seguro de qué era. Todavía estaba oscuro afuera, lo que me confundió más. Abrí la puerta de mi habitación y vi a una persona caminando por mi casa. Al principio pensé que era mi mamá porque no podía ver quién era, y no reaccionaron cuando abrí la puerta. La distribución de nuestra casa era que había un baño en la parte superior de las escaleras, luego la habitación de mi hermana, luego la habitación de mi mamá y mi habitación al final del pasillo. Pensé que debía ser mi mamá volviendo del baño, y la descarga del inodoro me despertó. La figura oscura entró en la habitación de mi mamá dejando la puerta abierta. Lo miré esperando, y eventualmente la figura salió de la habitación y bajó las escaleras. Luego mi mamá salió de su habitación y entró en la mía y llamó a la policía. Ella estaba mirando afuera por mi ventana, pero no vio a nadie. La policía llegó 5 minutos después y eran 2. Uno de ellos estaba haciendo preguntas y el otro estaba buscando por la casa. El policía que estaba buscando dijo que la puerta trasera estaba rota, probablemente con algo como un destornillador. Mi mamá dijo que se despertó con una figura parada sobre ella. Pensó que era yo, así que dijo mi nombre. Luego, la figura salió calmadamente. Creo que tomé la decisión correcta al quedarme con mi mamá. Si ella no hubiera pensado que era yo, algo peor podría haber pasado. Después de eso, nuestro vecino inquietante no nos volvió a hablar. Tenía mis sospechas sobre él porque era un constructor, y obviamente tenía acceso a herramientas que podrían romper un simple cerrojo de puerta. Y él tenía esa cosa por mi mamá de una manera inquietante. Vivía unas puertas más abajo, así que podría haber escapado antes de que llegara la policía, de lo contrario podrían haber visto a alguien corriendo lejos. Por eso creo que probablemente fue él. Después de casarme, mi esposa y yo nos mudamos a una pequeña casa en una calle tranquila. Era de una sola planta con 2 dormitorios. Estábamos planeando tener hijos pronto, así que el otro dormitorio sería para eso. Aunque las casas eran pequeñas, el tamaño del terreno era bastante decente, lo cual fue una de las razones por las que me gustó el lugar. Había muchos árboles y otras plantas alrededor, y también los vecinos eran muy amigables. Al principio, Manuel era un tipo mayor que vivía al otro lado de la calle de nosotros. Vivía solo y supongo que tenía al menos 65 años. Manuel siempre vestía bien, como un abuelo o tal vez algún tipo de profesor universitario. Por lo general llevaba una camisa de vestir a cuadros con un cardigan o un chaleco de suéter encima, y a veces una corbata de moño. Tenía una estatura media y caminaba con un poco de encorvamiento, lo que lo hacía parecer más bajo. Manuel era un tipo realmente interesante. Solía ser dueño de parte de una empresa de construcción, pero vendió su participación a uno de sus socios y pasó las siguientes décadas trabajando en una librería de libros usados. Realmente admiraba eso de él. Hay más en la vida que el dinero y si puedes, ¿por qué no hacer algo que ames? Yo tenía mediados de 20 en ese momento, así que de alguna manera Manuel era como una figura de abuelo para mí. Lo admiraba y con el tiempo nos hicimos muy buenos amigos. De vez en cuando nos invitaba a mi esposa y a mí a cenar, y nosotros también lo invitábamos a él. Era un viernes por la noche y estábamos en casa de Manuel para cenar. Nos lo estábamos pasando genial como de costumbre. La cena aún estaba en el horno, así que decidí ir al baño antes de que estuviera lista. Me disculpé en la mesa y caminé por el pasillo. De camino pasé por la oficina de Manuel y miré su computadora portátil que estaba abierta y encendida. No puedo explicar qué me atrajo hacia ella, pero por alguna razón no pude evitar husmear un poco. Miré por encima de mi hombro y cuando estuve seguro de que no había nadie, entré sigilosamente en su oficina y me senté en su escritorio. Inmediatamente me sentí culpable, pero no pude resistir mi curiosidad. Comencé revisando su historial de navegación y realmente no había nada interesante. De hecho, estaba limpio como una patena.
Este tipo no hacía mucho en internet. Sin embargo, cuando revisé sus fotos noté una imagen del exterior de mi casa. Mientras las hojeaba, comencé a ver más y más imágenes de mi casa, todas tomadas por la noche. Debía tener cientos de fotos desde diferentes ángulos. Lo que fue aún más espeluznante fue que en una de ellas podía ver el contorno de mi esposa desde detrás de la cortina. Mis ojos estaban fijos en la pantalla y seguía desplazándome, con la boca abierta. Eventualmente, las imágenes comenzaron a acercarse cada vez más a mi casa. Mi corazón se hundió cuando vi una foto donde la cámara debía haber estado pegada a nuestra ventana. Parecía que era de noche. Sin embargo, la imagen más aterradora aún estaba por encontrarse. Finalmente encontré una única foto de mi esposa y yo durmiendo, tomada desde el final de nuestra cama. Manuel había estado entrando sigilosamente en nuestra casa todas estas noches. Con eso, ya había visto suficiente. Cerré la computadora portátil de golpe y regresé al comedor, donde mi esposa estaba sola con Manuel. Estaban sentados en la mesa hablando. Mi esposa estaba felizmente ajena a quien tenía a su lado. Cuando me acerqué a ellos, ni siquiera pude hablar, así que solo agarré la mano de mi esposa y salimos por la puerta principal. Ni siquiera me puse los zapatos. Mi esposa estaba confundida, pero confiaba en mí y siguió mi liderazgo. Le conté todo cuando llegamos a casa y esa misma noche nos mudamos a un motel. Vendimos la casa tan pronto como pudimos y nunca volvimos a ver a Manuel. Esta fue con mucho la cosa más espeluznante que me ha pasado. No se puede decir hasta dónde habría llegado Manuel si no hubiera encontrado esas imágenes en su computadora, pero afortunadamente nos escapamos cuando lo hicimos. Crecí en un pequeño pueblo en México. Mis padres tenían un negocio de jardinería y vivíamos en una modesta casa en las afueras del pueblo. Nuestro vecindario era tranquilo y pasaba la mayor parte del tiempo jugando con mis amigos y ayudando a mi papá con su trabajo. Uno de los empleados de mi papá, Carlos, vivía en la misma calle que nosotros. Era un tipo mayor, probablemente en sus 50, con una barba gris descuidada y una barriga que estiraba su camiseta al máximo. Siempre olía a cigarrillos y alcohol, y tenía la mala costumbre de hablar con dificultad. Nunca fue mi persona favorita, pero mi papá parecía confiar en él, así que no lo cuestioné. Además, no tenía que interactuar mucho con él, ya que generalmente estaba en la escuela o jugando con mis amigos cuando él venía a trabajar. Sin embargo, un día las cosas tomaron un giro oscuro. Era una tarde cálida a principios del verano, y acababa de llegar a casa de la escuela. Mis padres aún no habían llegado, así que tenía la casa para mí solo. Planeaba pasar la tarde jugando videojuegos y comiendo comida chatarra, pero entonces hubo un golpe en la puerta. Miré por la ventana junto a la puerta principal y vi a Carlos parado allí en nuestro porche, luciendo desarreglado y desorientado. Mis padres siempre me habían advertido que tuviera cuidado con los extraños, y él definitivamente encajaba en esa descripción. Aunque técnicamente no era un extraño, pensé que merecía el mismo tratamiento. Pero luego Carlos habló y su voz estaba lenta y temblorosa. «Hola, amiguito», dijo. «¿Cómo va todo?» No me gustó la forma en que me llamó amiguito, como si fuera un niño o una mascota, pero traté de ser educado. Abrí la puerta, pero mirando hacia atrás no puedo explicar por qué lo hice. Supongo que simplemente no tenía la confianza para decirle a ese tipo que se fuera a paseo. Va bien», dije. «¿Qué necesitas?» Los ojos de Carlos se movieron nerviosamente, como si estuviera tratando de inventar una respuesta en el momento. «Oh, nada en particular», dijo. «Solo quería saludarte y... tal vez mostrarte algo genial». Algo en la forma en que dijo mostrarte algo genial no me pareció bien. Quería cerrarle la puerta en la cara y llamar a mis padres, pero no quería arriesgarme a que se enojara. «No creo que a mis papás les gustaría eso», dije tratando de sonar firme pero no confrontativo. La expresión de Carlos se oscureció y dio un paso más cerca de mí. Ahora estaba parado a medio camino en la puerta, y yo ni siquiera podría cerrarla si quisiera. «Escucha, chico», dijo. «Creo que te va a gustar lo que tengo para mostrarte, y si le cuentas a alguien sobre esto, te aseguraré de que lo lamentes». Mis manos temblaban ahora y sentí una ola de pánico recorrerme. Sabía que tenía que hacer algo. Respiré hondo y saqué mi teléfono, marcando el número de mi papá lo más rápido que pude.
Oye, papá, dije. Carlos está aquí y está actuando extraño. ¿Puedes venir a casa? La voz de mi papá era tranquila y tranquilizadora. Quédate donde estás, dijo. Estoy en camino. Colgué y miré hacia atrás a Carlos, que ahora estaba parado en la puerta, con sus ojos clavados en mí. ¿Qué está pasando, chico?, dijo, su tono cambiando de amenazante a casi suplicante. ¿Por qué estás llamando a tu papá? Di un paso atrás y apreté mi teléfono con fuerza. Necesitas irte, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. La expresión de Carlos se torció en un gruñido. Está bien, gordo. Te arrepentirás de esto, tú y toda tu familia. Se dio la vuelta y tropezó bajando los escalones, desapareciendo alrededor de la esquina de la casa. Lo vi irse. Estaba aliviado, pero también realmente asustado. Unos minutos después, mi papá llegó al camino de entrada. Salí corriendo para encontrarme con él. Mis piernas temblaban de alivio. ¿Qué está pasando?, preguntó. Podía decir que estaba furioso. Le conté todo, mis palabras salieron apresuradas. Mi papá escuchó pacientemente y su rostro se volvía más enojado por segundo. Ese pedazo de basura, murmuró. Sabía que era un problema. Mi papá marchó hacia la casa de Carlos, todavía vestido con su ropa de trabajo y llevando sus pesadas botas. Yo lo seguí como un perro perdido. Carlos estaba sentado en su porche con una cerveza en la mano. Miró hacia arriba cuando nos acercamos. Apenas podía mantenerse derecho, estaba tan borracho. ¿Qué quieres?, dijo balbuceando. Mi papá se le acercó, con la cara a centímetros de la de Carlos. Tú sabes muy bien lo que quiero, gruñó. ¿Qué demonios estabas haciendo en mi casa tratando de llevar a mi hijo? La cara de Carlos se volvió laxa con sorpresa. No estaba haciendo nada, dijo, su voz subiendo de tono. Solo quería saludar. Mi papá no se lo creyó y agarró a Carlos por el cuello de la camisa y lo puso de pie. Estás despedido, dijo. Si vuelves a acercarte a mi familia, me aseguraré de que todo el pueblo sepa qué clase de escoria eres. Carlos retrocedió tropezando con sus propios pies. Cayó en su porche y derramó su cerveza en el suelo. Mi papá se dio la vuelta y se dirigió de vuelta hacia nuestra casa, dejando a Carlos balbuceando y maldiciendo detrás de él. Todo el incidente realmente me asustó. No podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado si mi papá no hubiera llegado a casa cuando lo hizo. ¿Y si Carlos hubiera logrado agarrarme y llevarme a su casa? Ni siquiera sé de qué era capaz ese tipo. Mi papá trató de tranquilizarme y me dijo que siempre estaría allí para protegerme, y que Carlos era solo una manzana podrida en un pueblo mayormente bueno. Aún así, era realmente espeluznante saber que vivía tan cerca. Durante unas semanas después del incidente no dormí muy bien. Seguía imaginando a Carlos acechando afuera de nuestra casa, esperando su oportunidad para atraparme. Pero gradualmente, a medida que pasaba el tiempo y no pasaba nada, comencé a relajarme. Todavía evitaba a Carlos cada vez que lo veía en el pueblo, pero ya no sentía que estuviera en peligro inminente. Unos años más tarde, la salud de Carlos empeoró y lo trasladaron a un hogar de cuidados. Nunca lo volví a ver después de eso. Una joven familia se mudó a su casa y fueron muy amables. Nunca les conté quién era Carlos y qué intentó hacerme. No me gustaría saberlo si estuviera viviendo en esa casa. Soy una chica y esto sucedió cuando tenía 19 años. Después de mi primer año de universidad, me mudé a una casa fuera del campus. Hice algunos amigos en los dormitorios y decidimos mudarnos juntos. Era una casa antigua y estaba a un corto trayecto en autobús de la escuela. No era exactamente el mejor lugar para estudiantes. No pudimos conseguir una casa muy cerca de la escuela como queríamos, así que muchos de nuestros vecinos eran familias y otras personas que no eran estudiantes. La casa no era el mejor lugar. La pintura se descascaraba en algunos lugares, pero tenía un ambiente acogedor. Estábamos emocionados de tener finalmente nuestro propio lugar al que llamar hogar. Todos habíamos terminado nuestro primer año y estábamos ansiosos por comenzar el segundo. Era un nuevo comienzo para todos nosotros, y mudarnos a esa casa fue el primer paso hacia la independencia. Pasamos los primeros días desempaquetando y acomodándonos en nuestras habitaciones. Tuve la suerte de tener la habitación más grande de la casa, con una gran ventana que dejaba entrar mucha luz natural. Mis compañeros de cuarto y yo rápidamente nos acostumbramos a ir a clases, estudiar y pasar tiempo juntos por las noches.
Sin embargo, había algo que comenzó a hacerme sentir incómoda. A unas puertas de nosotros, había un hombre que siempre parecía estar cerca. Se llamaba Pablo y tenía al menos 35 años, pero intentaba actuar como si tuviera nuestra edad. A menudo estaba afuera cuando íbamos o veníamos de la casa y nos saludaba, y trataba de entablar una pequeña conversación con nosotros. No me malinterpreten, no estoy enojada con él por ser amigable, pero no sabía cuándo entender una indirecta. Una vez lo vi en la calle y me preguntó qué estaba haciendo una tarde, claramente tratando de invitarme a salir. Le dije que estaba muy ocupada con la escuela durante las próximas semanas. La mayoría de las personas se darían cuenta de que no estaba interesada, pero él siguió insistiendo mientras caminaba. Me siguió hasta mi puerta y me preguntó si quería salir con él. Me deslicé por la puerta principal y la cerré detrás de mí. Lo observé a través de las cortinas después de eso, y él se quedó en nuestro porche durante unos buenos 5 minutos antes de alejarse. Ya era malo, pero empeoró aún más que eso. Nos miraba durante largos periodos de tiempo y hacía comentarios inapropiados. Tratamos de evitarlo tanto como fuera posible, pero parecía que siempre estaba allí, pasando por nuestra casa o encontrándonos en la calle. Una noche decidimos invitar a algunos amigos para una pequeña reunión. Éramos 8, mis 3 compañeros de cuarto, 2 de sus novios y otros 2 amigos nuestros. Todos estábamos pasándola bien, riendo y hablando. Teníamos algo de música, pero nada demasiado loco. Era viernes por la noche y era realmente tranquilo. De repente, escuchamos un golpe en la puerta. Ninguno de nosotros se levantó para contestar antes de que la puerta se abriera. Esperábamos a una de nuestras otras amigas, así que pensamos que sería ella. Sin embargo, cuando levanté la vista, era Pablo de la calle de al lado. Se presentó sin invitación de la nada y entró directamente en nuestra casa. Claramente había estado bebiendo y trataba de actuar genial frente a nuestros amigos. Realmente quería que se fuera, pero me preocupaba que se enojara. Así que no se lo dije directamente. Me acerqué a mi amigo Raúl, era un tipo grande, de 1,90 m y algo, y jugaba en el equipo de rugby de nuestra escuela. Le di un breve resumen de quién era el tipo y le pedí que lo sacara de una manera amable. Pensé que Raúl podría haber transmitido el mensaje más claramente que yo. Los dos comenzaron a hablar, pero pude notar que no iba bien. Raúl intentaba mantener la calma, pero Pablo comenzó a gritar. Antes de darme cuenta, sacó un cuchillo. Raúl retrocedió y puso distancia entre ellos. Uno de mis amigos llamó a la policía y llegaron en cuestión de minutos. Pablo había guardado el cuchillo antes de que llegara la policía, pero todos les contamos lo que había sucedido. Él intentó fingir que no había pasado nada, pero estaba claramente borracho y la policía nos creyó. Fue arrestado y llevado esa noche. Fue un llamado de atención aterrador para todos nosotros y nos dimos cuenta de lo vulnerables que estábamos viviendo en esa casa. Volvió al día siguiente porque no había suficientes pruebas para presentar cargos por lo que había hecho. Mantuvimos nuestras puertas cerradas con llave y las cortinas siempre cerradas. Incluso falté a clases la mayor parte del tiempo para evitar salir sola. Solo salía si alguien podía acompañarme. Estaba realmente asustada. Pero incluso con esas precauciones, Pablo siguió haciéndonos sentir incómodos. Lo veíamos afuera de nuestra casa observándonos, y a veces incluso hacía gestos amenazantes. Eventualmente decidimos que no podíamos seguir viviendo así. Terminamos nuestro contrato de arrendamiento y encontramos un nuevo lugar para vivir. Fue un alivio dejar esa casa y al vecino inquietante atrás. Estábamos realmente decepcionadas de que la policía no pudiera hacer nada con ese tipo. No estoy segura de por qué 8 testigos presenciales no fueron suficientes para presentar cargos. Pablo era realmente peligroso y no me sorprendería si lastimara a alguien más. Ni siquiera quiero descubrirlo, aunque no puedo ni siquiera traerme a mí misma a buscar información en línea. Nuevamente, esta historia me sucedió hace 4 años, cuando tenía mediados de mis 20. Toda esta experiencia probablemente me marcará de por vida, y aún está vívidamente impresa en mi mente. El día era el 15 de junio, y tenía la casa para mí solo porque mis padres estaban de vacaciones en Francia. Eran alrededor de las 8 p.m., después del anochecer, y el clima estaba extremadamente caluroso. Créanme cuando digo que estaba sudando a mares con solo mi camiseta sin mangas y pantalones cortos.
El calor era tan insoportable que permití que entrara un poco de aire fresco abriendo todas las ventanas de la sala de estar y el dormitorio, planeando cerrarlas justo antes de acostarme. Ahora, antes de avanzar rápidamente, debo mencionar que me sentía extremadamente agotado. Ese mismo día, había tomado 3 exámenes por la mañana y jugado un partido de vóley por la tarde. Así que, una vez que cené mientras navegaba por las redes sociales en mi habitación, colapsé en la cama sin siquiera darme cuenta. Me desperté alrededor de las 3 a.m., con los sonidos apagados de los truenos y una ráfaga de aire frío golpeándome la cara. Un fuerte viento soplaba, y todas las persianas abiertas resonaban ruidosamente. Aún adormilado encendí la lámpara, pero la luz no se encendía. Verifiqué el enchufe con la linterna de mi teléfono, pero todo estaba bien. De mala gana, salí de la cama y miré por la ventana de mi dormitorio. Había nubes negras y amenazadoras en el horizonte. Se aproximaba una típica tormenta de verano tardía. Dado que cada farola de la calle estaba apagada, supe instantáneamente que había un apagón. Con la linterna de mi teléfono en la mano, me dirigí tambaleándome por el pasillo para cerrar las ventanas antes de que comenzara a llover. Cuando llegué a la última ventana, noté que la mosquitera estaba levantada. Esto me pareció extraño, ya que estaba bastante seguro de que no la había dejado así. Poniéndome un poco paranoico, me volví para iluminar con la linterna la sala de estar y revisar mi entorno. Los muebles estaban en su lugar. No había cajones ni puertas de armario abiertos. Ningún objeto decorativo faltaba ni se movía de posición desconocida. Todo parecía normal, así que brevemente asomé la cabeza por la ventana para mirar afuera. Árboles meciéndose en el viento aullador, hojas agitándose en un frenesí, un poderoso espectáculo de la fuerza de la naturaleza. Pero aún así, nada remotamente sospechoso. Quizás el mecanismo está defectuoso o el viento fuerte lo empujó de alguna manera. Contra mi mejor juicio, me convencí de que era inútil perder el sueño por eso. Sintiéndome aliviado, cerré las persianas y comencé a caminar de regreso a mi habitación ansioso por descansar. Pero no sabía que esa noche no sería nada agradable. Casualmente, volví la cabeza hacia la escalera conectada al ático, cuando un vívido destello de luz proveniente de allí llamó mi atención. No le di importancia. El ático estaba adornado con enormes ventanales de vidrio, así que no era sorprendente ver la luz extendiéndose por la habitación. Probablemente era un relámpago en la distancia. Seguí caminando, esperando subconscientemente el sonido del trueno, pero nunca llegó. Me detuve en seco porque el destello que vi fue potente y brillante, lo que significaba que el relámpago debía estar bastante cerca. Entonces, ¿por qué no se escuchaba ningún ruido de trueno? Comencé a pensar que tal vez no era un relámpago, y si era una linterna. A medida que la duda se instalaba en mi corazón, comencé a caminar nuevamente. Ahora la extraña ocurrencia de la mosquitera levantada tenía mucho más sentido. La aterradora realización me golpeó. Un intruso podría haber entrado en mi casa. Al principio entré en pánico. ¿Me habrán escuchado cerrar las ventanas? ¿Llevaban alguna arma consigo? ¿Planeaban simplemente robar mi casa o tenían intenciones más siniestras? Normalmente llamaría a mis padres para que se ocuparan de ello, pero ya que estaban fuera, todo dependía de mí. Mientras esos pensamientos repugnantes giraban en mi mente, el sonido distintivo de un pomo de la puerta girando y moviéndose me hizo salir instantáneamente de mi estado catatónico. Volví la cabeza para mirar la entrada de la sala de estar y a través del marco de cristal vi una figura sombría a pocos centímetros fuera de la puerta principal. Había una persona parada allí, muy probablemente un cómplice del tipo de arriba. Las palabras no son suficientes para describir cuán impotente y desprotegido me sentía a pesar del miedo abrumador. Hice lo mejor que pude para mantener la calma, tratando de hacer el menor ruido posible. Caminé de puntillas en dirección a las escaleras que bajaban al sótano, directamente conectadas al garaje. Pensé que podría escapar de manera segura desde allí. Mientras descendía aún usando mi teléfono como fuente de luz, llamé al 911 y, hablando lo más suavemente posible, informé al operador sobre lo que acababa de suceder. Trató de calmarme y me aseguró que la policía estaría allí en menos de 10 minutos. También agregó que debería encerrarme en una habitación segura y esperar a que llegaran los oficiales. Estaba a punto de responder que podría salir fácilmente por la puerta del garaje cuando, de repente, perdí la llamada.
Inmediatamente revisé el teléfono y me di cuenta de que allí abajo no tenía señal. Como si eso no fuera suficiente, también noté que la batería estaba casi agotada. Una vez que llegué al sótano, evalué nerviosamente qué hacer. Podría intentar encontrar una linterna de emergencia, pero ahora estaba tan cerca de escapar de la casa que no quería perder tiempo rebuscando en los cajones. Además, estaba consciente de que los intrusos de arriba podrían haberme escuchado. En el calor del momento, salí del sótano tan rápido como pude. Sin embargo, mientras me dirigía hacia la puerta del garaje, tuve una sensación en el estómago que me decía que me estaban observando. Ni siquiera sé por qué, tal vez mi sexto sentido había captado algo. Pero apunté mi teléfono para iluminar los asientos traseros de mi auto y allí estaba él. El rostro de un hombre pegado al espejo retrovisor. Un rostro repugnante y asqueroso, con ojos muertos que sobresalían, y una maliciosa sonrisa amarillenta extendiéndose por sus mejillas. Me miraba fijamente tan intensamente que casi parecía que estaba penetrando en mi alma. Deslizó su mano sucia contra el cristal saludándome en un movimiento antinaturalmente lento, y en ese momento sucedió. La batería de mi teléfono murió apagando la linterna y dejándome en medio de la oscuridad total. Sentí mi corazón en la garganta. Nunca había tenido más miedo en toda mi vida. Todo mi cuerpo temblaba y temblaba de miedo cuando escuché que la puerta del auto se abría. Perdí la compostura. Grité. Grité como una niña pequeña mientras de alguna manera lograba desbloquear la puerta del garaje y salir corriendo, subiendo la rampa del camino. En ese momento empezó a llover intensamente. Salté sobre la verja y corrí hacia la casa más cercana, gritando como un lunático para que los vecinos salieran corriendo. Salieron en estado de shock y les expliqué toda la situación, casi sin aliento y empapado. Mientras tanto, escuché sirenas a lo lejos. 2 autos de policía rodaron por la calle y prácticamente corrí hacia los brazos del oficial, gritando que había 3 extraños en mi casa. 4 agentes entraron en mi casa con las armas en la mano, mientras que otro tomó mi descripción de los eventos. Sin embargo, esos 3 hombres ya se habían ido, y hasta el día de hoy no creo que los hayan atrapado. Se robaron algunas antigüedades de cierto valor, sin embargo, debo decir que no fue gran cosa para mi familia. Por el resto de la noche no pude dormir en absoluto. Me revolví y giré, saltando ante los sonidos más leves, rumiando sin cesar sobre la experiencia horrorosa. Pero les juro que otra sorpresa heladora me esperaba cuando llegó la mañana. Vi un pequeño trozo de papel asomando en el borde de mi cama. Lo recogí y quedé completamente paralizado. En él estaban escritas las siguientes palabras: «Adiós, belleza, te ves linda cuando duermes». Muy pocas personas experimentan algo tan traumático a una edad temprana que les queda marcado para siempre. Yo soy una de esas personas. Tenía quizás 7 u 8 años. Mi hermano mayor y yo crecimos en un hogar roto. Nuestra mamá nos crió. Nuestro papá era un padre ausente y desapareció de nuestras vidas. Nuestra mamá trabajaba en 2 empleos para mantenernos. A veces tenía que trabajar en turnos de noche y por lo general, nuestra abuela se quedaba en casa en las noches en que ella tenía que trabajar. Mi hermano Austin tiene 2 años menos que yo. Fuimos lo suficientemente afortunados como para tener nuestras propias habitaciones dadas las circunstancias. Vivíamos en una casa pequeña, pero para nosotros 3 y con el salario de nuestra mamá soltera, no estaba mal. La zona en la que vivíamos no era increíble, sin embargo. Era una noche como cualquier otra. No puedo recordar si era un día de escuela o si era un fin de semana. No recuerdo detalles tan pequeños como esos, pero lo que sí recuerdo es que estaba en la sala de estar con mi abuela. Ella estaba viendo la televisión y yo estaba jugando con Legos en mi mesa de Lego. Estaba haciendo ruido y ensuciándome con ellos porque recuerdo que mi abuela seguía diciendo: «Alex, cálmate». Austin ya estaba en la cama. Mi hora de dormir era a las 9:30. Dado que probablemente se estaba acercando esa hora, supongo que era una noche de fin de semana. De lo contrario, mi hora de dormir habría sido más temprano. La disposición de la casa era sencilla. Sala de estar, comedor y cocina estaban todos conectados, y luego había un pasillo que llevaba al baño y 3 habitaciones. La habitación de nuestra mamá estaba al final del pasillo. La mía estaba en el medio, y nuestra abuela dormía en la cama de nuestra mamá cuando se quedaba a cuidarnos. Eventualmente, tuve que ir a dormir.
Mi abuela siempre se iba a dormir temprano también, así que después de decirme buenas noches, iba al baño a cepillarse los dientes y hacer otras cosas antes de dormirse también. Nunca fui de los que tenían miedo a la oscuridad ni nada por el estilo. Mi mamá dice que solía ser un niño muy valiente, pero esa noche me desperté a mitad de la noche, algo inusual para mí porque recuerdo que solía ser un durmiente muy pesado. Oí algo afuera en el pasillo, crujidos en el suelo. Los pisos de madera en esa casa siempre crujían mucho. Cada vez que alguien caminaba por el pasillo se escuchaba. Pensé que mi abuela iba al baño. Sin embargo, los crujidos no se detuvieron. Sonaban como si los crujidos se movieran de un lado a otro. Salí de la cama y fui a la puerta para escuchar. Ahora oía susurros. Estaba más confundido que asustado. Pensé que mi abuela estaba hablando con Austin. Abrí la puerta y miré al pasillo y lo que vi aún me persigue. Había una mujer alta y delgada, desnuda, apoyada en la pared con la cabeza entre los brazos. Estaba susurrando cosas para sí misma, y luego, como un ciervo atrapado en los faros delanteros, giró la cabeza para mirarme. Grité por mi abuela como una niña pequeña y cerré la puerta de un golpe. Hubo golpes en mi puerta y la mujer al otro lado gritaba un nombre. «Jeremy, Jeremy, abre la puerta». Seguí gritando tan fuerte como pude por mi abuela y la oí gritar en el pasillo. Recuerdo claramente que mi abuela gritaba, «¡Fuera de aquí!». La mujer gritaba, «¿Dónde está Jeremy?». Mi abuela tenía unos 60 años en ese momento y aún era bastante rápida. Me gritó que mantuviera la puerta cerrada y ella logró defenderse de esta mujer loca al mismo tiempo que llamaba a la policía. No sé cómo lo hizo, pero mi abuela era una mujer fuerte. La mujer salió de la casa gritando por Jeremy y después de cerrar con llave la puerta, mi abuela vino a abrazarnos a mí y a Austin, quien también estaba despierto y llorando por el alboroto. Todos nos sentamos apiñados hasta que llegó la policía. Para ese momento mi abuela nos dijo que simplemente volviéramos a dormir, que esto simplemente fue un problema de mi abuela no cerrando una de las puertas, mezclado con vivir en una zona ya sospechosa. Esa mujer debía estar bajo los efectos de alguna droga. Ver lo que vi a una edad tan joven me afectó bastante. No pude dormir solo durante mucho tiempo. Fue este incidente lo que realmente resultó en que nos mudáramos de esa casa no mucho después. Déjame darte algo de contexto antes de que comience la historia. Cuando tenía 19 años, llevaba una vida bastante normal. Había terminado la secundaria el año anterior a cuando ocurre la historia. Siempre me atrajo todo lo relacionado con el horror, ya sea películas, juegos, sustos. Lo que sea me encantaba. Parecía no tener miedo a nada y eso me encantaba. Me permitía hacer cosas que me hacían parecer más fuerte ante las chicas en las que estaba interesado en ese momento, o que estaban interesadas en mí. Lo pensaba casi como un superpoder. Mi amiga siempre hablaba sobre esta pesadilla en la vida real inducida por el REM llamada parálisis del sueño. Sin embargo, yo nunca había experimentado algo así. Mi amiga Megan sufría de sueños lúcidos extremos. Me explicó varias veces cómo ciertos estimulantes o factores externos podían influir en sus sueños y convertirlos en una experiencia celestial, llena de diversión y maravilla. O podrían convertirse fácilmente en una pesadilla escalofriante directamente del infierno. Siendo el ligero dormilón que soy, no veía posibilidad de que eso ocurriera, así que simplemente dejé pasar el tema por alto. Una noche, Megan me mandó un mensaje y me pidió que fuera a su casa, ya que acababa de tener otra experiencia maligna debido a su condición de sueño. Cuando llegué, la encontré dormida nuevamente, aparentemente en paz. Tomé asiento en su taburete junto a la ventana y comencé a jugar en mi teléfono. Después de unos 30 minutos, pensé que estaba durmiendo tranquilamente y que probablemente estaría bien si me iba, siempre y cuando le avisara que había pasado como ella pidió. Pero de repente, Megan se despertó y comenzó a gritar. Era un tipo diferente de grito, uno que nunca había escuchado antes, especialmente de ella. Era casi ininteligible, no sé cómo describirlo. Sus ojos se abrieron de par en par y corrí hacia ella. Le pregunté si estaba teniendo una pesadilla, y ella comenzó a temblar. La agarré para tratar de calmarla, pero los temblores aumentaron. Le pregunté qué le pasaba, pero no hubo respuesta. Pensé que esto era solo otro de sus episodios de parálisis del sueño,
Hice lo mejor que pude para reconfortarla. Después de unos 30 segundos, recuperó el control total de su cuerpo. Me aseguré de que estuviera bien y me fui de regreso a mi casa, ya que eran casi la 1 de la madrugada. Justo cuando llegué a casa, recibí un mensaje de ella muy alarmante que decía: «Las alucinaciones no se detienen». Le pregunté que a qué se refería, pero no hubo respuesta. Después de unos 30 minutos, decidí regresar por mi cuenta a su casa. Cuando llegué, noté la iluminación roja y azul cubriendo su porche delantero y las señales de la carretera circundantes. Corrí hacia su casa tratando desesperadamente de averiguar qué había sucedido. Cuando me acerqué a la casa vi a Megan hablando con uno de los oficiales en la escena. Cuando fui a hablar con ella, Megan y el oficial me llevaron a un área más apartada. Lo que descubrí aún me estremece hasta el día de hoy. Aparentemente, cuando fui a la casa de Megan esa noche, ella no estaba dormida en absoluto. Estaba fingiendo estar dormida. Evidentemente, justo detrás de mí había un hombre alto y delgado sin hogar escondido en su armario. La policía también encontró un cuchillo de cocina muy grande en él. La teoría hasta el día de hoy es que Megan pensó que estaba teniendo un episodio cuando en realidad este hombre muy real se estaba acercando silenciosamente hacia ella en su habitación. Supuestamente, cuando entré a su casa, fue suficiente para asustar al hombre a esconderse, y mi presencia fue suficiente para mantenerlo oculto. Esto le dio a Megan el tiempo necesario para llamar al 911 y reportar la situación, lo que a su vez resultó en que la policía llegara casi inmediatamente después de que yo me fuera. Afortunadamente, el hombre fue detenido bastante rápido. Hasta el día de hoy no sé qué pensar sobre esa noche, excepto que podría haber salvado fácilmente su vida simplemente haciéndole compañía durante lo que yo pensaba que era una situación muy estresante, lo que a su vez podría haber resultado en actos muy aterradores y atroces si hubiera llegado más tarde. Espero nunca experimentar algo así, ya que eso sería lo que finalmente activaría mi factor de miedo sin duda alguna. Hace alrededor de 10 años me mudé de la casa de mi mamá a mi primer departamento en la Ciudad de México. Era un bonito departamento de 3 habitaciones en el lado sur de la ciudad, en un vecindario amigable cerca de la Universidad de Illinois. Vivía con 2 compañeros de cuarto, Samuel y Javier. Javier era un buen amigo mío, mientras que Samuel era un buen amigo de Javier, a quien no conocía antes, aunque terminamos llevándonos bien. Una noche, aproximadamente un mes después de mudarme, salí con algunos amigos a tomar algo en un bar más en el centro de la ciudad, a unos 10 minutos de mi casa. La pasé bien y terminé un poco ebrio antes de tomar un taxi a la 1 a.m. para volver a casa. Al entrar en mi departamento noté que la puerta de Samuel estaba abierta, lo que indicaba que estaba quedándose en el lugar de su novia, mientras que la puerta de Javier estaba cerrada con la luz de su televisor brillando por debajo de la rendija. Me dirigí a mi habitación y encendí mi propio televisor antes de acostarme para prepararme para dormir. Después de unos 10 minutos, escuché timbrar mi timbre. A medio dormir me desperté confundido, ya que eran la 1:30 de la mañana, así que lo ignoré. Unos segundos después el timbre sonó nuevamente y luego otra vez unos segundos después. Es importante mencionar que mi compañero de cuarto Javier tenía una buena cantidad de marihuana, ya que vendía a algunas personas. También era un gran fumador, por lo que la idea de que se quedara dormido mientras esperaba a un cliente que venía tarde por la noche no estaba fuera de lo posible. Con esto en mente me dirigí a mi intercomunicador y pregunté quién estaba allí. Una voz de chica respondió: «Soy Emma. Estoy aquí para ver a Javier». Pensando que mis sospechas se habían confirmado, salí de mi puerta principal y me dirigí hacia abajo. La puerta hacia el exterior de nuestro edificio de apartamentos era de vidrio alto, por lo que podías identificar fácilmente a cualquier visitante potencial. Aquí vi a una atractiva chica rubia universitaria con gafas esperando pacientemente afuera. Nunca había visto a esta persona antes, pero parecía inofensiva, y además de tener clientes aleatorios para comprar marihuana, Javier también solía tener algunas chicas aleatorias para pasar el rato de vez en cuando. Debido a esto bajé un poco la guardia y abrí la puerta. La chica repitió lo que había dicho momentos antes por el intercomunicador. «Hola, estoy aquí para ver a Javier», respondí. «Está aquí, solo sígueme», y le sostuve la puerta abierta. Ella agarró la manija y me di la vuelta para subir las escaleras.
pero rápidamente noté que esta chica Emma no me estaba siguiendo. Miré por encima de mi hombro y vi que aún estaba parada afuera sosteniendo la puerta abierta, pero ahora estaba mirando a su derecha, como esperando a alguien. En este momento, una ola de miedo me invadió al darme cuenta de que algo horrible probablemente iba a suceder. Continué subiendo más rápido ahora. Después de girar la esquina de las escaleras, escuché la puerta balancearse abierta y luego unos pasos pesados corriendo detrás de mí. Miré por encima de mi hombro nuevamente y lo que vi me estremeció hasta la médula. Un hombre alto y delgado, con ojos hundidos y cabello grasoso hasta los hombros, corría hacia mí sosteniendo lo que parecía ser un tubo de plomo en su mano derecha. En este momento, mi cuerpo se llenó de adrenalina y me di la vuelta, corriendo de nuevo hacia arriba de las escaleras y hacia mi departamento. Me di la vuelta para cerrar la puerta y vi al hombre, que ahora estaba a solo unos metros de entrar en mi departamento, el tubo sobre su cabeza con menos de un segundo de sobra. Golpeé la puerta de un golpe y la cerré con llave de un solo movimiento. Inmediatamente después, escuché el golpe del tubo golpeando mi puerta 3 veces más mientras me gritaba obscenidades. Finalmente se rindió y corrió hacia abajo las escaleras, y salió por la puerta principal. Corrí hacia la habitación de Javier para despertarlo. Después de contarle exactamente lo que acababa de suceder, respondió diciendo que sí conocía a una chica rubia llamada Emma, solo que la acababa de conocer ese mismo día. Aparentemente, mientras yo estaba fuera con mis amigos, llamaron al timbre mientras Javier estaba solo en casa. En lugar de bajar para dejarla entrar, Javier la dejó subir después de solo escuchar su nombre, pensando que era una amiga mía. Cuando llegó a la puerta de nuestra unidad, la abrió y la dejó entrar. Dijo que parecía confundida y mencionó que estaba buscando a alguien llamado Tim. Javier le respondió diciendo su propio nombre, y que aquí no vivía nadie llamado Tim. Mencionó que se quedó cerca de la entrada de la unidad, y siguió alcanzando detrás de ella para asegurarse de que la puerta se mantuviera abierta antes de irse solo unos momentos después. Después de escuchar esto, mi teoría es que estas mismas personas vinieron temprano en el día, y al no esperar que alguien simplemente las dejara subir a través del timbre, la chica cometió el error de olvidar mantener abierta la puerta del edificio, lo que hizo que el atacante no pudiera entrar durante este primer intento. De todos modos, ambos tuvimos mucha suerte esa noche. Llamamos a la policía, que llegó y pidió más información sobre lo que sucedió. Preguntaron si conocíamos a alguien que pudiera querernos hacer daño, y respondimos que no, ya que esto parecía ser un ataque completamente aleatorio. Los policías se fueron poco después, diciendo que no podían hacer mucho. Nunca volvimos a ver a esa chica Emma ni a su compinche despreciable.